Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Y mientras todo ocurre, mientras asistimos a una legislatura débil y extraña, mientras estamos pendientes de las andanzas de Puigdemont y de cómo desde Waterloo levanta o no el pulgar para seguir dirigiendo al gobierno, mientras se multiplican los casos y acusaciones de corrupción en torno al Ejecutivo y al Partido Socialista, mientras el mundo se incendia en guerras y conflictos diplomáticos, mientras todo eso sucede, algunas informaciones, como el último pacto del gobierno con Bildu en la ley de seguridad, o como el incesante goteo de terceros grados y excarcelaciones de miembros de ETA, pasan casi desapercibidos. Entre la opacidad de las instituciones y organismos para ofrecer esos datos y la extraña falta de interés de los medios, alimentado por un discurso quizá del gobierno que contemporiza el pasado reciente de ETA, queriendo más olvidar que recordar, una mezcla de ambas cuestiones sitúa el terrorismo de ETA en algo condenado casi al destierro, mientras las víctimas del terrorismo claman memoria, dignidad y justicia. Y también hay otra cuestión aritmética de la que tampoco se habla. Desde que el gobierno de Sánchez necesita los votos de Bildu para gobernar, para ser investido, para aprobar unos presupuestos generales del Estado o cualquier ley orgánica, mientras el gobierno de Sánchez ha sido el primero de la reciente historia democrática que ha elegido como socio parlamentario a Batasuna, la rama política de lo que fue la organización terrorista, mientras todo eso también sucede y ocurre, no es de extrañar que el relato esté cambiando. Pero el relato de las víctimas está y continuará, y seguirán denunciando las decisiones como la última que ha tomado el gobierno vasco de excarcelar, de conceder el tercer grado penitenciario a un destacado miembro de la banda terrorista, de la banda armada, condenado nada menos que por 3 asesinatos terroristas. Y se da la circunstancia, además, de que esta vez la decisión la ha tomado un consejero, en este caso una consejera, del Partido Socialista, que gobierna en coalición con el Partido Nacionalista Vasco. Ha sido quien ha tomado la decisión. Antes la cartera de prisiones la llevaba el PNV, tras las últimas elecciones y el acuerdo de gobierno y de coalición renovado. Esa cartera ahora pertenece al Partido Socialista. Y la última excarcelación, el último tercer grado que ha llamado la atención es la del etarra Arriet Iragui, miembro del Comando Andalucía, que ya goza de un régimen de semilibertad a la espera de la libertad total. Arriet Iragui es el autor de los asesinatos de José Martín Carpena, concejal del Partido Popular de Málaga, de Luis Portero, el fiscal jefe de Andalucía, y de Antonio Emilio Muñoz Cariñanos, el coronel del Ejército del Aire. Fue condenado a 128 años de cárcel a Arriet Iragui. Además, el juez instructor de aquel momento, que era Guillermo Ruiz Polanco, el juez de la Audiencia Nacional, aseguró que el etarra lo había amenazado de muerte en varias ocasiones durante la instrucción y durante el juicio. Si yo fuera y no fuera juez y usted no estuviera esposado, le daría 2 hostias, dijo en aquel momento el magistrado. Le contestó ante las amenazas, razón por la cual luego le abrieron un expediente sancionador y disciplinario al juez. El terrorista en cuestión, Arriet Iragui, cometió los crímenes como parte del Comando Andalucía de ETA, que en julio del año 2000 disparó 6 veces a bocajarro al concejal del Partido Popular, José Martín Carpena,
cuando este viajaba en el coche oficial en compañía de su esposa y de su hija. Antonio Muñoz, médico y coronel del Ejército de Tierra, no llevaba escolta, aunque era consciente de que estaba en el punto de mira de los terroristas. ¿De quién? De Arriet Iragui y de Igor Solana Matarranz, miembros del Comando Andalucía. Habían concertado una cita en su consulta para el día 16 de octubre del año 2000. Entraron en la sala, a cara descubierta, y le mataron con 2 tiros, uno de ellos en la cabeza. Y a Luis Portero lo estaban esperando en la puerta de su casa de Granada. El fiscal jefe de Andalucía llegó a su domicilio y cruzó el portal. En el momento en el que se detuvo a llamar al ascensor, el etarra le pegó 2 tiros por la espalda y huyó. Fue trasladado al hospital, pero finalmente el fiscal Luis Portero, no logró sobrevivir. Además de su implicación en los asesinatos como parte del Comando Andalucía, Iragui también reunió información sobre objetivos de ETA en Valencia, planeó el secuestro de un empresario de Sevilla, se trasladó en varias ocasiones a Francia, donde Chapote, el jefe de ETA, en ese momento le entregó las armas y los explosivos necesarios. Iragui también delinquió dentro de la cárcel, en este caso en el penal de Córdoba, en el que ingresó en un principio y donde únicamente llevaba una semana. Se negó a regresar a su celda, se negaba continuamente cuando 2 funcionarios se disponían a realizar el cacheo rutinario y se enfrentó a ellos. Los 3 se enzarzaron en una pelea de la que los 2 empleados públicos salieron heridos. Además, el terrorista rompió los intercomunicadores de los funcionarios para que no pudieran avisar a sus compañeros. Después de heridos, Iragui los denunció por agresión. Ahora, el 3er grado del etarra ha sido autorizado por la Consejería de Justicia y de Derechos Humanos, cartera titular, cuya titular es la socialista María Jesús San José, desde hace 3 meses. El gobierno de Pedro Sánchez traspasó las competencias de prisiones al País Vasco en el año 2019, se ejecutaron a partir del año 2021 y había sido el ejecutivo del PNV el que había aprobado inicialmente el régimen que ahora ha ejecutado esta consejera. Cifras, datos concretos. Desde que el gobierno vasco asumió las competencias en política penitenciaria en octubre del año 2021, no han pasado ni siquiera 3 años, ya se han concedido 89 terceros grados a presos de ETA. Solo en los últimos 12 meses han concedido 32, siendo este el año en que más beneficios de este tipo se han concedido. Esa cifra resulta mucho más llamativa si se tiene en cuenta que en los 3 años de gobierno de Pedro Sánchez, que mantuvo la política penitenciaria en manos del Ministerio del Interior, se concedieron tan solo 27, que ya no son suficientes, 27 terceros grados, y tratándose del gobierno que cedió a todos los deseos de la banda terrorista ETA y de sus acólitos. Ahora, desde hace menos de 3 años, 89 excarcelaciones y terceros grados. Atando cabos, Juan de Colmenero. Y desde las víctimas del terrorismo se preguntan qué lectura harán los presos de ETA después de todos estos años de lo que hicieron. ¿Se sentirán orgullosos? Decían desde la Fundación Fernando Buesa. Anhelamos encontrar en los presos de ETA un rastro de humanidad, una muestra de empatía, un mensaje de rectificación, un gesto de arrepentimiento. Nada de esto ha ocurrido con las excarcelaciones y terceros grados concedidos por el Ministerio del Interior y por la Consejería de Interior del Gobierno vasco. Y esta es la fotografía sonora de la intensa semana política. Este gobierno está siendo absolutamente irresponsable con la política migratoria. Absolutamente irresponsable. Y está careciendo, entre otras cosas, de la sensibilidad necesaria para abordarla y del rigor necesario para abordarla. El PP ni siquiera votó a favor para tomar en consideración esa modificación, negando el debate y, como he venido diciendo, bueno, pues cerrando, permítame la expresión, prácticamente la boca a esos menores que están en Canarias. El propio derecho, cuando se le retuerce, le pasa como los tornillos, se pasa de rosca y tampoco sirve al propósito del que lo ha retorcido. Este es el objetivo y finalmente lo que está diciendo el Supremo.
La verdad que una se pregunta cómo se habrá visto el señor Feijóo y el Partido Popular en el espejo para querer dar, si me permiten, este giro social. No estamos cogiendo banderas de nadie, lo que estamos cogiendo son las riendas de un país que Sánchez tiene completamente desatendido. Yo quiero urgir una vez más a los españoles a que mientras haya vuelos comerciales abandonen el país, especialmente aquellos que están en tránsito por motivos de turismo o de trabajo, y pedimos al resto que estén muy pendientes de las redes sociales de la Embajada, que están actualizando la información, y que revisen también sus correos electrónicos. Las fuerzas de defensa de Israel están llevando a cabo incursiones limitadas y específicas a lo largo de la frontera norte de Israel contra la amenaza que representa Hezbolá para los civiles en el norte del país. Estas incursiones terrestres localizadas tendrán como objetivo los bastiones de Hezbolá que amenazan a las ciudades, los kibbutz y las comunidades israelíes a lo largo de nuestra frontera. Fireworks display over Tel Aviv. Goodness, there was an impact just to the left of us here. Hezbolá convirtió las aldeas libanesas cercanas a las aldeas israelíes en bases militares para un ataque a Israel. Hezbolá se había preparado para utilizar esas aldeas como base de operaciones para una invasión al estilo del 7 de octubre a las casas israelíes. Nuestra guerra es contra Hezbolá, no contra el pueblo del Líbano. Esta noche Irán cometió un grave error y pagará por ello. El régimen iraní no comprende nuestra determinación de defendernos y tomar represalias contra nuestros enemigos. Parece que en Teherán aún no lo han entendido. Lo entenderán. Nos atendremos a la regla que hemos establecido. Quien nos ataque, lo atacaremos. Condenamos, como hemos hecho desde el principio, los ataques de Irán contra Israel del pasado martes, pero al mismo tiempo lo que hacemos es exigir que se acuerde un alto el fuego inmediato en Gaza, una tregua en el Líbano y que, en definitiva, el derecho internacional sea respetado. El segundo agraïment és pel 8 d'agost. El segundo agradecimiento es por el 8 de agosto, porque aunque con algunos de vosotros nos vimos poco y muchos otros no estabais al tanto de los detalles de la operación de entrada y extracción, hicisteis el papel. Cumplisteis el rol que se esperaba de vosotros con orgullo y admiración, y os lo tengo que agradecer porque gracias a vosotros, gracias a vuestra aportación, la operación fue un éxito, y fue un éxito histórico. Y es un éxito histórico. Nosotros hemos negociado y hemos acordado directamente con el Gobierno, cuenta con el aval del Gobierno. Por lo tanto, lo importante no es el quién, sino el qué en esta cuestión, ¿no? Y cuenta con el aval del Gobierno. Me temo, desde el Partido Popular nos tememos, que el Gobierno ha vuelto a activar las negociaciones de presos por presupuestos. Y eso yo creo que es una ofensa al conjunto de los españoles, sobre todo una negociación que ya ha empezado a dar sus resultados. Conversar sobre conversar sobre cómo ellos, como protagonistas, quieren prevalecer, actuar sobre este colectivo y buscar esa colaboración. ¿Hay nuestras organizaciones un espacio de participación para los jóvenes? ¿Tienen nuestros órganos de gobierno una representación de perfiles jóvenes? El caso Begoña, que afecta y puede afectar al presidente del Gobierno, al entorno del Ejecutivo. El último pacto de Sánchez con Bildu para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, Bildu modificando esa Ley de Seguridad, y el conflicto y la escalada bélica en Oriente Medio. De la intrahistoria de todo ello seguiremos hablando la próxima semana. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.